Hay muchos términos en la Biblia que solo los hemos leído, pero no los hemos estudiado para conocerlos en una forma particular. Y Dios quiere que conozcamos nuestra Biblia en una forma particular. Y los aspectos que estamos viendo ahorita en la salvación son 8, y ya estudiamos 3. Ya vimos que en el Nuevo Testamento lo que es Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? O sea que Él provee la salvación nuestra, pero no solamente es nuestro Salvador, sino que de Él se dice allí en la palabra que Él es la salvación. Cuando en determinado momento dijo: hoy ha llegado la salvación a vuestra casa. Así le dijo a aquel hombre que lo fue a visitar, a Zaqueo. Le dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y era Él, era Cristo. Entonces quiere decir que Cristo no solo se puede ver en la Biblia como nuestro Salvador, sino que como la salvación misma. Todo eso es importante que nosotros lo dominemos, porque así cuando nos toca enseñar la Biblia, la enseñamos bien, y cuando la leemos bien. Entonces Él no solo es el Salvador, sino que Él es la salvación. Ustedes se dan cuenta que en la Biblia, en determinados pasajes, al Señor se le atribuye cosas que son su persona. Como por ejemplo, ¿verdad?, cuando se habla del Padre Celestial, dice: Dios es amor. Entonces el amor es una persona. Jesucristo es la resurrección. Entonces la resurrección es una persona. Entonces Jesucristo es la salvación. La salvación es una persona. Jesucristo es la vida. La vida es la persona del Señor. Entonces hoy vamos a continuar con el aspecto número 4. Voy a tratar de darles varios aspectos. Son 8 aspectos de lo que es Cristo en nuestra salvación. Vuelvo a repetirlo: 8 aspectos de lo que es Cristo en nuestra salvación. Él es el Salvador, Él es la salvación, Él es la vida. Número 4, Él es el poder. Ahorita vamos a estar hablando de eso. Él es la sabiduría, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a hablar también de eso. Él es el precursor de nuestra salvación, y aparte de eso, Él es el capitán de nuestra salvación. Entonces son 8 aspectos que vamos a entenderlos respecto a lo que es Cristo en la salvación. Entonces vamos a poner ahí un versículo, 1 Corintios 1:24, para hablar hoy de lo que es Él como el poder. Cristo es el poder de Dios. Oigan eso: Cristo es el poder de Dios. Dice en 1 Corintios 1:24, dice: para los llamados, ¿cómo dice? Es que como esa pantalla es pequeñita, creen que no alcanzo a ver. Sí alcanzo a ver, pero no sé ¿ustedes lo pueden leer completo o no? Es que allá atrás es la cosa. Por eso decía mi esposa: creen que no alcanzas a ver, pero sí alcanzo a ver, pero es que los textos allá no están completos, aquí sí. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que esos son 2 aspectos que vamos a estar tocando hoy: poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces Él mismo es el poder salvador. O sea que Él es poder de Dios para los que Dios llama. El Cristo crucificado es el poder de Dios para llevar a cabo y efectuar lo que Dios ha planeado y se ha propuesto. En la salvación, Cristo es el poder de Dios.
Cuando nosotros hablamos de poder, creemos que es algo solamente objetivo, o sea, como para efectuar algo, ¿verdad? Que Él es el poder para efectuar algo, pero notemos que nosotros podemos ver el poder de Dios en la cruz de Cristo. Ahí en la cruz de Cristo hay algo que es poderoso, porque casi siempre cuando nos referimos al poder de Dios nos referimos a la palabra creativa, o sea que Él tiene poder para crear, ¿verdad? Pero resulta que tenemos que alcanzar a ver también que allí en la cruz Cristo es el poder de Dios, porque se necesita poder de Dios para vencer por medio de la cruz de Cristo a muchas cosas. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que esa muerte de Cristo en la cruz tenía el poder para destruir a Satanás, para vencer al mundo, para vencer al pecado, para terminar con el hombre caído, con la carne y con la vida natural, además de eso con la vieja creación, y aún todavía más dice que tiene el poder para, ahora sí ya la colocaste bien, Federico, gracias, ya nos centraron bien ahí los textos, porque solo aquí estaban centrados y allá por eso yo tenía cierto problema, pero muchas gracias, que Dios los bendiga. Como dice Sensi, Dios se lo pague. Amén. Gloria a Dios. Nosotros podemos ver entonces que la cruz, al ver en ella el sacrificio de Cristo, es un sacrificio que tiene poder para deshacer todas las cosas negativas, ¿verdad? Porque a veces nosotros solo conocemos el poder, como les vuelvo a repetir, el poder creativo, que la palabra de Dios tiene poder para crear cosas de la nada y hacerlas. Pero ahora estamos viendo otro aspecto de Cristo como poder de Dios. O sea que no hay otro poder más grande que el de Cristo crucificado como poder de Dios. Si nos hiciéramos la pregunta, ¿qué otro poder podría destruir a Satanás y vencer al mundo? No encontraríamos. Solo Dios tiene el poder para efectuar esas cosas. Entonces nosotros debemos de conocer a ese Cristo crucificado como poder. ¿Se recuerdan ustedes que en determinados momentos el apóstol San Pablo, él siempre decía que él no llegaba con excelentes palabras a las personas, sino con el poder de un Cristo crucificado? Con el poder, o sea, usted está como cristiano armado de ese poder. Ese Cristo en usted y en mí es poderoso, porque Él destruye todas las cosas negativas. Amén. Entonces, vuelvo a recordar que no solo conozcamos a Dios con el poder de crear, sino que en vez de eso debemos conocerlo con el poder de la crucifixión, el poder de una muerte maravillosa. La muerte de Cristo es maravillosa porque por medio de ella Dios planificó acabar con todas las cosas negativas en el universo entero. Esto significa que la crucifixión de Cristo ha venido a ser el poder que destruye a todo lo que es enemigo de Dios. Así que Cristo crucificado es el poder de Dios para abolir todas las cosas negativas y cumplir el plan de Dios. Ese es mi punto número 5, el poder. Lo importante es que se nos quede, que Cristo como poder no es referente a la palabra creadora, sino a el poder que tiene en la cruz al derramar su sangre para abolir todo lo negativo. Por eso cuando usted habla de Cristo, usted le puede decir a cualquier persona que Cristo es la solución para cualquier problema. Amén. Cristo es la solución
para cualquier problema. Y cuando usted predica eso, usted está predicando que no hay nada en todo el universo, no hay nada, por negativo que sea, que no pueda ser destruido por la cruz de Cristo. Al grado que muchos dicen, me cubro con la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces usted está cubierto con la sangre de Cristo. Lo que pasa es que nosotros a veces, aunque tenemos en nosotros un poder maravilloso, como que se nos olvida y como que somos muy livianos para usarlo, ¿verdad? Sin embargo, tenemos fe en otras cosas. Si nos duele la cabeza, unos cuantos Tylenoles y ya sabemos que se nos va a quitar el dolor de cabeza, ¿verdad? Si alguien por ahí anda que le duele la espalda, dice, me voy a tomar unos cuantos, a algunos no les gusta el Tylenol, les gusta el otro, ¿cómo se llama? Advil, o hay otro todavía, el Motrin, y bueno, ya se lo saben todos los que les gusta ir a comprar Motrin y todo. Pero el poder de Dios, hermanos, tenemos que, y voy a hacer énfasis en este punto porque usted se mueve bajo ese poder. Si usted no lo quiere usar, eso ya es problema suyo. Pero muchos de nosotros tenemos muchos problemas y no queremos usar el poder de Dios. Y a mí me llama la atención porque fíjense que el poder de Dios aún quitó las ordenanzas de la religión, porque cuando Cristo murió en la cruz, abolió, dice, las ordenanzas que les había dado a los judíos, como por ejemplo ordenanzas tales como la circuncisión, la dieta, guardar el sábado, todo lo que eran ordenanzas con la cruz de Cristo fueron abolidas. Amén. Entonces entremos al punto número 5. Ya el 4 ya lo entendió, es el poder. El 5 es la sabiduría. Vamos a leer en 1 Corintios 1:24 también, ahí mismo está, pero también en el 1:30. Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Quiero decirles, yo he tenido cuidado de instruirlos a ustedes por medio de los mejores hermanos que han conocido la Biblia. Yo los he buscado, yo los he seleccionado, porque yo mismo quiero tener bien claros los conceptos de la Biblia. Entonces, tal vez algunos de ustedes no han sido motivados a estudiar profundamente la Biblia, pero el caso de su pastor, pues yo pienso que es único, porque a mí me ha metido Dios a estudiar la palabra, pero lo he hecho con una responsabilidad de ustedes, porque yo no quiero ser un pastor que viene aquí a decirles cualquier cosa, sino que me he puesto a investigar, a estudiar, a escribir, y para ello he elegido a los mejores maestros de la Biblia. Los he buscado toda mi vida. Toda mi vida he buscado los que saben enseñar la Biblia mejor que cualquiera. Y por eso he encontrado siervos que realmente Dios los usa para abrirnos nuestros ojos y que sepamos bien las cositas como deben ser conocidas. Porque se oye mucho hablar de Cristo como la sabiduría. Mire, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que nosotros entendamos ese versículo, hermanos, de verdad, no es algo sencillo y superficial. Decimos los mexicanos, no es enchílame unos 3 de asada y otros 3 de pollo, a ver hasta dónde llego. No, es algo que demanda de nosotros responsabilidad. Usted tiene que poner atención, ¿qué quiere decir que Él ha sido hecho? Dice, el cual nos ha sido hecho.
Si yo le digo a usted, mira, es que Cristo nos ha sido hecho sabiduría para nosotros. Sabiduría, hermanos, es para plan y propósito. O sea que el hecho que Dios nos dé a Cristo como su sabiduría quiere decir que Él quiere que entendamos un plan y un propósito, porque la sabiduría de Dios es manifiesta a través de su plan y propósito. O sea que Él un día planificó, Él un día hizo, Él un día pensó cómo iba a desarrollar su economía divina, su administración divina. Ustedes saben que mucho cristiano hay y no sabe estas cosas, o sea que mucho cristiano solo se dedica a pedirle a Dios, a recibir beneficios de Dios, a que le sane, que lo fortalezca, etcétera. Y no hay pecado, ¿verdad? Porque los niños son pedigüeños, ¿no? Pues todo el que es niño solo se dedica a pedirle, pero no se dedica a conocerlo, a entenderlo, ¿verdad? Entonces, esa es la carga que tiene el hermano Carrillo, que usted conozca a Dios para que Él lo conozca a usted. Amén. Fíjese que dijimos que sabiduría es para plan y propósito, mientras que poder es para llevar a cabo y efectuar lo planeado y lo propuesto. Entonces tenemos que saber esas dos cositas: sabiduría y poder. El poder es la fuerza que tiene para poder llevar a cabo el plan y el propósito, mientras que la sabiduría es el plan y propósito. Entonces, en la salvación de Dios, el Cristo crucificado es ambas cosas. Es poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros necesitamos a Cristo para estas dos cosas. Usted no solo necesita el poder de Dios de la cruz, pero no le estoy hablando de que el poder, muchos dicen, es en el nombre de Jesús. Yo declaro, yo proclamo, y eso es lo que creen muchos que es el poder. Estamos estudiando no eso, sino el poder que tiene la cruz para deshacer y abolir todo lo negativo. Claro está que está implicado también usar el poder en esa manera. Está implicado, pero no lo podemos reducir a una sola cosa, sino que tenemos que verlo en una forma amplia y completa. Dice en el 1:30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y esa palabra Él, más por Él, se refiere a Dios. Más por Él estáis vosotros en Cristo. Miren, Él es Dios y es por Dios que nos puso en Cristo. Lo que nosotros los creyentes, como nueva creación, somos y tenemos en Cristo es de Dios. Es Dios el que nos puso en Cristo. Es Dios el que nos metió a su plan. Es Dios el que nos da todas las cosas. Es Dios el que nos ha puesto a todos nosotros dentro de Cristo. Y eso no es un asunto externo. Es un asunto de vida interna. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Entonces, en vida hemos sido transferidos, y esto lo tenemos que entender bien. Because God transferred us from one sphere to another one. Dios nos ha trasladado de una esfera a otra esfera, y eso lo tenemos que entender. Que debido a que Dios nos puso en Cristo, Él cambió nuestro estatus. Nosotros estábamos en Adán, porque nosotros fuimos hechos en Adán, pero Dios cambia ese estatus en nosotros y Él
en cuanto nosotros nos identificamos con la predicación, Él nos traslada de Adán a Cristo. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios, en cuanto tú creíste, en cuanto tú te identificaste con el Evangelio, ya no eres en Adán. Él dice, tú estás en Cristo. Entonces se dan cuenta que no podemos solamente hablar por hablar, más por Él, más por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Ya nos cambió, ya nos trasladó de Adán a Cristo. Y eso sucede internamente, no es algo que sea externo, porque algunos creen que el hecho de que Dios los haga nuevos, tienen que, después de ser feitos, venir a ser bonitos, ¿verdad? O sea, que cree que hay que cambiarle color de ojos, hay que cambiarle color. Bueno, eso lo hace el hombre, ¿verdad? Estaba leyendo un artículo que dice, Dios te da pelo negro, lo quieres güero. Dios te da pelo liso, lo quieres chino. Dios te da cejas, te las quitas y te tatúas. Dios te da ojitos cafés, tú te los pones verdes. Dice, todo lo queremos cambiar nosotros y Dios es el que nos ha dado cosas, pero el cambio no ha sido externo, sino el cambio es interno. Tú tienes que saber que tú ya no perteneces a la esfera de Adán, tú perteneces a la esfera de Cristo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces tenemos que exhibir la nueva creación. Ahora estamos en Cristo y Cristo es la corporificación del Dios triuno. Entonces eso lo efectuó Dios. Y gracias a Dios que ahora entendemos mucho de ayer, pues de que existimos en la preexistencia y que gracias a Dios nos identificamos con el Evangelio. Entonces es muy importante, hermano, porque si uno no se identifica con todo lo que Dios le ha provisto, pues uno sigue siendo el mismo y no ven en ti el cambio. Las personas se acercan a ti y tú eres el mismo corajudo de siempre, el mismo rencoroso de siempre, el mismo peleonero de siempre, el que siempre está buscando obstáculos para discutir. Eso no va con nosotros. Si somos una nueva creación, hermano, nosotros tenemos que ser tolerantes, ser flexibles, ser amorosos, ser cuidadosos. De otra manera, pues no ha pasado nada internamente en nosotros, porque lo que le pasa a uno adentro es lo que se exhibe por fuera. Amén. Fíjese que algo que debemos de notar, que allí en 1 Corintios 1:30, escúcheme bien, porque si no me escucha bien no me va a entender. Listen to me, porque si no me pone atención a lo que estoy hablando, va a decir, a saber qué dijo el pastor. Pero mire, 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Piense, Dios lo puso a usted en Cristo Jesús. Usted ahora está en Cristo. Y usted ahí en Cristo tiene que saber que ahí está la sabiduría de Dios. Ahí en Cristo está la justificación. Allí en Cristo está la santificación. Allí en Cristo está la redención. Porque Pablo no dijo que Cristo vino a ser nuestra sabiduría. Él dice que Cristo vino a ser sabiduría a nosotros. Él vino a ser sabiduría a nosotros. Vino a ser justificación a nosotros. Vino a ser santificación
a nosotros y vino a ser redención para nosotros. Porque a veces nosotros solo o pensamos, como por ejemplo, otro versículo dice, tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Ok. Pero resulta que usted puede tener la mente de Cristo, pero si no la usa, usted no está experimentando a Cristo. Usted puede tener allí enfrente la sabiduría de Dios, pero si no la usa, es algo que es solamente objetivo. Ahí está la justificación, pero si usted, porque resulta que estas cosas que Dios nos está mostrando aquí en 1 Corintios 1:30, donde dice para nosotros y de Dios, es crucial. Para nosotros y de Dios, because all those things are for us and they are from God. God gave us all those things to us and they are there. But if you don't grasp them, if you don't take them, they can be there forever and you don't experience them. In the gospel and the epistles are to learn to exercise God, to experience God. Cristo vino a ser sabiduría para nosotros de Dios, y la expresión para nosotros de Dios indica que algo presente, práctico y experimental ha sido transmitido. Entonces miren cómo funciona pues. En inglés dicen don't give for granted. En español se dice no lo des ya por entendido. Porque Dios te pone a ti a Cristo en tu espíritu y tú lo tienes ahí para experimentarlo. Claro, ahí tienes la sabiduría, claro, ahí tienes la justificación, claro, ahí tienes la redención, pero si no la experimentas, entonces tú no estás disfrutando a Cristo. El disfrute de Cristo es ser participantes. If you participate, then you are enjoying. Mi pregunta es, ¿tú disfrutas a Cristo, hermano? ¿Cuánto lo disfrutas? Porque a veces la medida es muy pequeñita. A veces nosotros le damos más lugar a nuestra vida natural que a lo que Dios nos pide que disfrutemos. Entonces, gracias a Dios que entendemos pues que esas cosas que Dios ha provisto y esas cosas que son Él, son para nuestro disfrute. Sigo avanzando porque quiero terminar hoy los 8 puntos de lo que tiene que ver Cristo con nuestra salvación. Voy con el 6º, así que no voy a tardarme mucho, pero sí voy a tomar mi tiempo prudencial para que usted pueda experimentar estos aspectos. El 6º es que Él es, óigalo bien, autor y consumador. Vamos a leerlo. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Se recuerda que le dije que todos estos conceptos, todos estos aspectos, póngales atención, porque todos ellos son para aprender en una forma correcta lo que Dios quiere que nosotros experimentemos. Puestos los ojos en Jesús, usted tiene que saber que Jesús es el autor y consumador. Para entender un poquito mejor, el autor es el originador. En Él se origina la fe y en Él se consuma la fe. Quiere decir que Él es el originador y Él es el perfeccionador de la fe. Tú tienes que saber que Cristo es en el que se origina la fe.
la fe no es tuya. Ninguno de nosotros tiene fe, ninguno. La única fe que nosotros poseemos es la fe natural. La fe natural es que si metes el pedal del freno, tú sabes que va a parar, y si no para, te asustas. ¿Sí o no? Si al meter el freno tu carro no para, tú entras en pánico, porque tú tienes una creencia firme que al meter el freno el carro va a parar. ¿Sí o no? Y tienes una creencia firme que al acelerar se va a ir. Esa es una fe natural. La fe que a nosotros nos han dado es una fe sobrenatural, porque la fe que nos han dado, que es de Cristo, Él es el autor de esa fe, es una fe que mueve montañas, es una fe que quita obstáculos, es una fe que nos ayuda para que nosotros podamos experimentar a Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Entonces noten pues, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ustedes se han acostumbrado conmigo a estudiar bajo contexto. Si nosotros queremos saber lo que es entender que Jesús es el autor y consumador de la fe, la segunda parte del versículo nos lo explica. ¿Cómo es que Él es el autor y consumador de la fe? La traducción de la palabra griega autor también se refiere al originador, inaugurador, líder, pionero, precursor. Jesús es el autor de la fe. Él es el originador y el inaugurador. Entonces Él es la fuente y causa. De Él es que viene la fe. Por tanto, Él es el líder y capitán. Si unimos todas estas cosas, tendremos la definición adecuada de Jesucristo como el autor de la fe. Necesitamos a Cristo como el autor de la fe porque, de acuerdo a nuestro hombre natural, nosotros no tenemos en nosotros mismos la habilidad de creer. Nosotros tenemos fe, pero en nosotros mismos. La fe que tenemos, a través de la cual somos salvos, no es de nosotros. Vamos a leerlo, Efesios 2:8. Efesios 2:8. Ya saben que ahí dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Porque la fe que Dios nos dio a nosotros es un regalo, es un don de Dios. Tú eres salvo y tú lo crees. Yo soy salvo y yo lo creo. Yo lo creo porque la Biblia dice: you are saved because the Bible teaches you that you are saved just because you believe in Christ. And since you believe in Christ, you are a person. You are a saved person. Because God says, He said that you are saved because you believe. But it tells you that faith is not yours. ¿No le das gracias a Dios que Dios te dio fe? Hermano, si es que cuando uno empieza a entender bien el Evangelio, uno es un cero a la izquierda sin Cristo. Eso somos todos los hombres, un cero a la izquierda sin Cristo. Pero cuando viene Cristo a ti, te pasan el cero para el otro lado. Porque viene Cristo y Él te carga. Hace poquito le dije una palabra frente a Ramón y dice: Ramón, ¿y eso qué es vos? Me dijo, porque yo le digo: voy a chinear. Esa no la sabías, ¿verdad, Ramón? Me dijo: ¿y qué es eso, chinear? Pero pregúntele a Gilman si sabe qué es chinear, Gilman. Cargar. Está chineando al niño, es que lo está cargando. En Centroamérica, pues. Eso no se usa en México.
Chinear es otra cosa en México, digo yo, ¿verdad? ¿Te estás chineando el pelo o te lo estás acolochando? Enchinando, ¿ah? Achinando, bueno, pero no vamos a pelear porque, como dijo la hermana Romero, dijo, usted puede hablar como quiera, pastor, porque usted es de otro país y yo puedo hablar como quiera porque yo soy de México. Así que cada país puede hablar como quiere porque así es en su país y en su país significa eso. Y cualquiera que quiera cambiar el hablar de otro se llama agresión. ¿Sí? De acuerdo al derecho civil, quererle cambiar a una persona su hablar es agresión. Aggression. Because you speak in the way that you learn because you are from that place. ¿Verdad? Entonces aquí a veces algunos se pelean, no, se dice así, le dice el mexicano al guatemalteco, y el guatemalteco, no, tampoco se dice como dices tú. Dice, yo me recuerdo que se peleaban, un guatemalteco con un mexicano se peleaban, porque el mexicano le decía a su tarjeta Mica, y él decía, es que allá conmigo Mica es la mujer del mico. Y los mexicanos no saben qué es mico, es mono. Micos les decimos a esos que tienen la cola larga y que lo agarran a uno con la cola. Esos son los micos allá en Centroamérica. Ustedes le dicen changuitos, ¿eh? Pues a veces parecemos esos changos, pero ni modo. Vamos a leer en la Biblia cómo es que nos llegó la fe. Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Y no se les olvide pues que Cristo es el autor y consumador de la fe. Su fe no es suya, su fe es de Cristo. La fe es de Jesús. Así que usted use la fe de Jesús. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro estaba consciente que a los judíos les habían dado una fe y que a los gentiles también les dieron la misma fe preciosa. Así que gracias a Dios ahora estamos entendiendo lo que es Cristo como autor y consumador de la fe. Amén. ¿Entendimos todos eso? Entonces entremos al séptimo punto. Ya solo me faltan dos. ¿Cuántos de aquí saben lo que es precursor? Levanten la mano todos los que saben lo que es precursor. Francisco, Berta, Noemí, los demás no saben qué es precursor. Tú también, levanten la mano pues los que saben, porque yo voy a decir, si todos saben, ¿para qué lo voy a explicar? ¿Todos saben lo que es precursor? Levanten la mano los que no saben lo que es ser precursor. Bueno, ustedes están jugando conmigo porque no levantan la mano cuando digo una cosa, ni la levantan cuando digo otra. ¿Lo explico entonces? Ok, lo explico. Vamos a ir a Hebreos 6, 18 al 20. Hebreos 6, 18 al 20. Porque se dan cuenta que son palabras que están en la Biblia y no es bueno que nosotros no sepamos qué significan. A ver, ¿quién sabe cómo se dice precursor en inglés? Precursor. ¿Y no forerunner? No. Es lo mismo, forerunner. Sí. Pero ahorita lo explico para que todos estemos contentos y nos vayamos a dormir felices. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Se dan cuenta que esa palabra está en la Biblia? Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Jesús ha entrado en los cielos como el Santo de los Santos, el Santísimo, y entró detrás del velo, y con él está la fortaleza de los cielos para nuestro refugio. Hoy nosotros podemos entrar
en nuestro espíritu. Lo dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces noten ustedes que Dios quiere que entendamos que Cristo es el precursor, lo cual significa que el camino para entrar a Dios no estaba abierto. Es hasta que Cristo muere en la cruz del Calvario y Él resucita, que Él rompe el velo y se puede entrar desde el atrio al lugar santo y del lugar santo al santísimo. Esas son figuras. En el Antiguo Testamento el tabernáculo es una figura que sirve para entender cómo se entra a Dios. Y por eso nos lo ponen con un conjunto de sacerdotes y un sumo sacerdote. Los sacerdotes regulares podían actuar en el atrio y hasta el lugar santo, pero el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, que es tipo de Cristo. Entonces Cristo quitó todos los obstáculos, no solo eran las ofrendas para que ellos pudieran entrar al lugar santo, porque las ofrendas se presentaban en el atrio, ahí se degollaban los animalitos, que es tipo de que Cristo no solamente se presentaba en el atrio, sino en el lugar santo, y el santo de los santos, el santísimo, hasta allá adentro. Entonces Él es el precursor, porque significa que Cristo fue el que abrió el camino para que las personas puedan entrar a la presencia de Dios, que tengan acceso a Dios. Por eso ustedes leen en la Biblia, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual nosotros podamos ir a Dios. Es solo por medio de Cristo. Él es el precursor, Él es el inaugurador, Él es el que abrió el camino como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, lo que significa eso es que en nuestra salvación, Él es el que nos abrió el camino, Él es el líder para que nosotros podamos entrar. Él abrió la brecha, Él abrió el camino. Si Cristo nunca hubiese muerto en la cruz y resucitado, no tendríamos nosotros acceso a Dios. Por eso es que nadie que no es cristiano tiene acceso a Dios, solo los cristianos. Entonces Él es el capitán de nuestra salvación, el capitán de nuestra salvación, que es el punto número 8. Vamos a Hebreos 2:10 y con eso voy a terminar hoy, para que usted se vaya bien entendidito de los 8 puntos, de los 8 aspectos de Cristo que tienen que ver en tu salvación. Yo espero que hayas puesto atención. Si no pusiste atención, vuelve a escucharlo. Ahí lo dejan 30 días en el Facebook el mensaje, para que lo escuches despacito y que repases los 8 puntos. Y si no, pues en el Spotify, mi hermana Alejandra y Lalo los van coleccionando ahí todos, y ahí están en el Spotify para que tú repases. Pero veamos pues cómo funciona Cristo como nuestro capitán. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Entonces, Cristo es el capitán de nuestra salvación, porque Él es el que primero entra, y Él, para ser el precursor, Él tuvo que sufrir. Él sufrió mucho para poder llegar a la gloria, porque la gloria de Él es la que Él nos está dando. O sea que siempre recuérdense todo lo que pasó Cristo para llegar a ser glorioso, que es estar en resurrección. Para que Cristo
pudiera llegar hasta la resurrección, recuérdense, Él tuvo que encarnarse, tener un vivir humano extraordinario, vivió una vida ejemplar, llena de la gloria de Dios aquí en la tierra. Él menospreció el oprobio, Él se entregó en una manera absoluta para Dios, para poder obtener la redención de nosotros, la cual Él la obtiene por medio de ser glorioso, y por eso quiere llevar muchos hijos a la gloria. Nosotros ahora ya entendimos entonces todos estos aspectos, fueron puestos ahí para que nosotros los disfrutemos. Y con solo empezar a creer se empieza el proceso, después un desarrollo, y un día vamos a tener la consumación de todo lo que Dios se ha propuesto. Así que muchas gracias por su atención, que Dios me los continúe bendiciendo, Dios me los guarde, y para ser viernes estamos pero muy bendecidos porque usted está aquí.